dinámica? ¿Escuchamos? Venga, dale. Vale. Una muy sencilla para iniciar estas clases en primaria, por ejemplo, utilizar el juego del espejo, que es simplemente pongo justo delante del compañero y empezamos a hacer diferentes movimientos, diferentes gestos, pero con la condición del espejo de que estén fijos en el mismo sitio. ¿Vale? Entonces, con la pareja enfrente, uno de vosotros dos guía a través de gestos, expresiones faciales, diferentes gestos. Puede ser movimiento, brazos, también La verdad me esperaba algo más activo, ¿eh? Viene de educación física. Nah, está muy bien, está muy bien. Ya te quieres marchar. Muy bien, un aplauso para los compañeros. Gracias. ¿Y esto a qué venía? Bien. Yo pensaba que os iban a hacer mover un poco más, ¿eh? Por eso, la educación física. No obstante, los gestos se han visto que son súper importantes en el aprendizaje. La conexión cuerpo-cerebro es muy importante. Se activan regiones sensoriales y motrices directamente vinculadas al aprendizaje. El descubridor de las neuronas espejo, Giacomo Ricciotti, tiene una frase impactante. Él dice: el cerebro que actúa es un cerebro que comprende. Los gestos, por ejemplo, se ha visto que son importantes en el aprendizaje inicial de la lectura. Cuando las niñas, niños practican el gesto de las letras, se activa una región de la corteza motora, da igual que sea en francés, en chino mandarín, en inglés, que está directamente vinculada al desarrollo de esta ruta fonológica, tan importante en el aprendizaje inicial de la lectura. Es decir, que cuando integramos los diferentes canales sensoriales, es decir, ver las letras, escuchar los sonidos, palpar las letras, hacer los gestos, aprendemos mejor. Y esto contradice uno de los neuromitos más arraigados de la educación, que es el de los estilos de aprendizaje. Creemos que suministrando la información en el estilo favorito del aprendiz va a aprender mejor, sea visual, auditivo, cinestésico, y parece que aprendemos mejor cuando integramos los diferentes canales sensoriales. Cerebro multisensorial. Nos ha servido la dinámica de los compañeros para hablar sobre los gestos. Súper importante. Pero fijaros, vamos a lo que estábamos analizando, que era la atención ejecutiva. ¿Y qué se ha visto? Que parones durante la clase, esta investigación se hizo en primaria también, como ellos, de 4 minutos para que los estudiantes puedan moverse, realizar unos movimientos de nada, mejora la concentración durante las tareas posteriores. 4 minutitos. Ni los niños ni los adultos podemos estar sentados periodos de tiempo prolongados. Interesante. ¡Qué importante! La actividad, el movimiento, bueno para el corazón, bueno para el cerebro. A diferentes niveles. Fijaros. Tanto en adolescentes como en la infancia. Los estudiantes que tienen mejor capacidad cardiorrespiratoria tienen volúmenes de hipocampo mayores. ¡Qué interesante! Hace unos años, el neurocientífico John Ratey analizó el impacto en las escuelas Naperville en Estados Unidos de comenzar la jornada escolar con 15 minutos de actividad aeróbica o juegos activos elegidos por los propios estudiantes. Y vieron que la mejora en la salud física iba acompañada con una mejora en la salud emocional y cognitiva. Cuando realizamos ejercicio, se liberan no solo neurotransmisores que intervienen directamente en la atención ejecutiva, los hemos nombrado, dopamina, serotonina, sino también una serie de moléculas, como este BDNF, que participan directamente en procesos neuronales básicos. Mejores conexiones neuronales, más neuronas, llega más sangre, más glucosa a las neuronas para mejorar su funcionamiento. ¡Qué interesante! Un simple paseo por un entorno natural de 15 minutitos les va genial a los chavales hiperactivos. A todos, ¿eh? La naturaleza es muy buena para la salud cerebral. El tener unas vistas... Sí, claro, claro. Dilo. ¿Estáis oyendo al compañero? Pues esto es muy interesante. Te pasamos el micro. El compañero dice, te lo certifico, que cuente su experiencia, porque es interesante. Sí, dale.
Alto, alto. Pégalo bien. Alto, alto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo te felicito porque yo tuve hace 10 años Sé qué más. un infarto. Y bueno, pues llevaba una vida pues bastante estresada, porque yo no soy profesor, yo soy informático, pero formo parte de la cultura. Y bueno, y una vida muy estresada, muy estresada. Y a raíz del infarto, pues yo cambié una serie de hábitos, pues por razones obvias, ¿no? Si no aprendes de los errores, sigues en el mismo error y vuelves a cometer el mismo error, ¿no? Entonces, después de 9 meses en el banquillo, me reincorporo otra vez al equipo y evidentemente pues con una visión distinta de la vida y como tienes una segunda oportunidad y has derrapado pero no has destrozado el coche completamente, pues lo que haces es incorporarse al circuito pero con unas actitudes distintas a las que tenías, que es las que has aprendido. Hay una cosa importante y es la de que entonces existe el tiempo. En la vida hay tiempo para todo y no hay nada que no esperar. Hay muchas cosas que tienen que esperar y tú las tienes que esperar. Hay que aprender de nosotros. Entonces, ahora que sigo teniendo que estar teniendo también y que estar en estrés, pero lo tomo de otra forma. Entonces, por las mañanas, yo no voy a trabajar en el autobús y corriendo el estrés y mirando el móvil. Las cosas están apagadas, porque lo primero que hago desde mi casa, primero, levantarte, después desayuno tranquilamente. Mi vaso de manzanilla o mi infusión y luego mi pan con tomate y con aceite, que es bastante... Luego cuando hablemos de los 7 pilares de la salud cerebral lo ligarás. Perfecto. Y después, arreglo y salgo de casa, pero voy andando unos 3 kilómetros de día hasta el día. Bajo tranquilamente, voy saludando al día y ya llegas y te incorporas. Y luego por la tarde, cuando has terminado, y si no terminas, déjate por terminar, pues salgo, vuelvo andando, llego a casa, me cambio y me voy a hacer mis 10 kilómetros en hora y media, 2 horas, que siempre hay tiempo para hacerlo, hacer mi ejercicio físico. Un aplauso. Genial. Nada que comentar. Los espacios, cuando tenemos los espacios de aprendizaje que también son importantes, se habla mucho del clima emocional, pero el clima físico también, variables como la iluminación, la temperatura, el sonido, la ventilación también juegan. Se ha visto que cuando tenemos vistas a un espacio verde, ya se vio en medicina años atrás, las personas se recuperaban mejor de cirugías cuando veían, por ejemplo, un espacio verde natural que no una jungla de asfalto. Eso tiene también un impacto positivo en el aprendizaje. Pero no solo eso, sino que las personas que se han criado en entornos rurales, a diferencia de los que se han criado en entornos urbanos, tienen una reactividad de la amígdala menor que la de los otros. Interesante. ¡Wow! Los entornos también condicionan. Y fijaros, cuando hablamos de movimiento, por ejemplo, en el caso de los chavales hiperactivos, se ha visto que dejarles manipular, moverse al realizar las tareas, les va genial. Pero movimiento también es cambiar el entorno de aprendizaje. Los patios como espacios de oportunidades también de aprendizaje. Aquí tenéis a los chavales en el patio, fuera, en el exterior del aula clásica, pues jugando a la rayuela, integrando contenidos curriculares de biología, trabajando los cambios de estado vinculados a la física, dibujando figuras geométricas y estimando el número pi, midiendo la longitud de la circunferencia, 1000 cosas, porque siempre tienen que estar en el mismo espacio. Esto también es movimiento. Y fijaros que antes, en la dinámica de aquella del programa Tools of the Mind, yo os pregunté, ¿cómo os sentís? Y dijisteis, bien, nos sentimos bien. ¿Y por qué nos sentimos bien? ¿Por qué? Porque habíamos jugado. Y cuando jugamos, ¿qué se observa? Que se activa ese núcleo accumbens, vuelve a aparecer del sistema de recompensa cerebral, básicamente debido a 2 elementos vinculados al juego. Uno, el reto asociado al juego, y otro, el feedback suministrado durante el juego que nos permite seguir avanzando, aprendiendo. No solo eso, sino que se desactiva lo que se llama la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto está muy activa cuando dejamos vagar la mente, cuando estamos empanados, cuando estamos aburridos. Pero claro, ojo que cuando te dice el chaval, es que me aburro, dile, está vinculado a la aparición de ideas creativas, la activación de esta red neuronal por defecto. Dile, bueno para el cerebro aburrirse, no las 24 horas del día, pero sí en momentos. Pero claro, aquí, durante el juego, no interesa la atención hacia lo interno, sino hacia lo externo. Por eso está, entre comillas, desactivada o menos activada.
Qué importante el juego. ¿Y por qué es tan importante el juego? No hacen falta palabras. Este niño sin palabras te explica por qué el juego es tan importante. Lo podéis aplaudir, no te da miedo, ¿eh? Te lo está pidiendo con la mirada. Independientemente de que los juegos de bloques, lo cual se ha demostrado, permitan desarrollar esta conciencia espacial que es tan importante, por ejemplo, en el aprendizaje inicial de las matemáticas, ¿qué has visto en el vídeo? Persistencia, concentración, motivación, necesidad de mejora, confianza, reflexión, observación, previsión, paciencia. No ha intervenido nadie. El compañero se ha acercado y de forma elegante le ha puesto el brazo. Este es mi reto. Pero me falta una. Evaluación. Satisfacción. Él te ha dicho cuando acaba el reto con una sonrisa. Interesante. ¿Por qué los niños sonríen más que los adultos? Lo dejamos ahí. Pero ya cuando teñimos el aprendizaje de juego ya es lo más. Yo comparto esta porque este fue el proyecto que más me gustó. ¿Cada uno? ¿Os suena esto? ¿El qué es esto? ¿Tiene nombre este proyecto? Aprender a través del juego. No. Esto es gamificación en general, pero el proyecto tenía un nombre. Esto lo creó un motivado, de los muchos que hay en España y que hay que conocerlos, por supuesto. Este proyecto lo llamó un profesor de geografía americana Aprendizaje basado en zombies. Este profesor de geografía montó un cómic con zombies en el que para sobrevivir hay que conocer el territorio y iba integrando los contenidos curriculares de geografía en esta historia de zombies que él se montó. Genial. Con adolescentes. Bueno, aquí hay muchos, sí, también con universitarios. Pero claro, gamificar es mucho más
que una historia de rankings, puntos, insignias. Este profe se planteó cuáles eran los objetivos de aprendizaje. En este curso gamificado, me da igual que sea curso, unidad didáctica, trimestre, lo importante son los objetivos, porque a lo mejor puedo plantear esta unidad de forma diferente. Gamificar es crear una historia, me da igual que sea la historia de las ascidias, de los dinosaurios, de los zombies, pero hay una narrativa. Y él se plantea, ¿cómo van a participar en esta historia los estudiantes en primera persona, en tercera? ¿Van a cooperar? ¿No? ¿Van a poder modificar la historia, el guión? Si no, si fuera que sí, es un acto creativo también. Y luego al final introduce las mecánicas típicas asociadas a los juegos, las que tú quieras. Las que quieras. Pero es mucho más gamificar que esto. Y esto nos lleva, aunque no tiene por qué vincularse la tecnología con la gamificación, por supuesto, pero ¿y la neurociencia que dice sobre la tecnología? Bueno, pues esto es ni blanco ni negro, los nuevos tiempos son los que son. No podemos pedir lo que no nos exigimos a nosotros, no hay vuelta de hoja. Hay una investigadora, Daphne Gabalier, tenéis una charla TED muy guapa, El poder de los videojuegos, donde ha analizado el impacto de los videojuegos de acción en las redes atencionales de orientación ejecutiva. Y ella dice, bueno, esto es como el vino, un vasito de vino te puede ir bien para el corazón, 7 te irán mal. Término medio. En la infancia temprana yo creo que ha quedado claro con la investigación de Patricia Kuhl. Desde la neurociencia se han testado programas para afrontar determinados déficits. Por ejemplo, GrafoGame, en el caso de la dislexia, desarrollando esta conciencia fonológica, integrando los grafemas, fonemas. En el caso de la discalculia, Number Race, donde han visto que es súper importante hacer conciliar el lenguaje simbólico de la aritmética con el asociado a las cantidades. Esto permite desarrollar una región concreta del cerebro, surco intraparietal, que es súper importante en el aprendizaje inicial de la aritmética. O hay un montón de videojuegos para trabajar esta memoria de trabajo que nos permite almacenar y manipular pequeñas cantidades de información en breves periodos de tiempo. Y todo esto nos lleva también a la memoria. Hay que comentar algo sobre la memoria. Hemos hablado de las emociones, la atención, es súper importante suscitar la curiosidad, despertar las emociones para facilitar la atención. Y cuando facilitamos la atención podemos hacer un uso adecuado de la memoria y así aprender. Pero a veces cuando mencionamos a la memoria a los profes les entra el bajón. La pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de memoria? Bien, la memoria es imprescindible. No podría estar hablando con vosotros si no hiciera un uso adecuado de la memoria. Que levante el brazo quien recuerda lo que estaba haciendo cuando pasó esto. Genial, ¿y cómo te acuerdas? Si han pasado 10 y... ¿cuántos? 19 años, 18, ¿cómo te acuerdas? ¿Cómo hay tantas manos levantadas? ¿Por qué? Era su cumpleaños. ¿Y todo el mundo... ese día era su cumpleaños? ¿Por qué te acuerdas? Impacto emocional. El impacto emocional se graba más fácilmente, sea positivo o sea negativo. La pregunta es, ¿y si no hay impacto emocional podemos aprender? Yo vengo de la física. Yo veo esto y os pregunto, genial. ¿A todos os han explicado alguna vez en vuestra vida qué es esto del voltaje, lo de los 220 voltios, la diferencia potencial? A todos. Que levante el brazo quien es capaz de explicarnos qué es esto del voltaje. Venga. Sois profes todos, ¿no? Venga. Que levante el brazo quien es capaz de explicarlo. Esto es un escándalo, otro escándalo educativo aquí en Torrelavega. No, no es ningún escándalo educativo. ¿Por qué? Porque podemos vivir sin saber lo que es el voltaje. Perfectamente. Y quien dice el voltaje dice miles de cosas más. Ahora bien, si cuando te explicaron esto del voltaje te hubieran llevado a una central hidroeléctrica y en vivo y en directo te hubieran hecho la analogía, tú viéndola además, mira, el movimiento de las partículas por la cañería es más o menos equivalente al movimiento de los electrones por el conductor. Eso requiere un trabajo en el desplazamiento, un gasto energético, algo se te hubiera quedado. Pero ni hubo impacto emocional ni ha habido práctica. Porque si hubiéramos tenido un físico o un ingeniero, nos lo hubiera explicado. ¡Qué interesante! Esto hay que conocerlo. Si me permitís una breve explicación. Hay diferentes tipos de memoria. Hay una memoria que se llama implícita, inconsciente, asociada a los hábitos, a la repetición. ¿Cómo aprendes a tocar la guitarra, a escribir, a montar en bicicleta? Repitiendo la acción, no hay vuelta de hoja. No me preguntes cómo he aprendido a montar en bicicleta. He aprendido, me ha costado, pero se han formado conexiones rígidas.
Pero llevas la repetición a otro tipo de aprendizajes, por ejemplo, la resolución de problemas matemáticos, y la mera repetición no basta. Que ahí aparece una memoria diferente, explícita, consciente. Ahí intervienen regiones distintas. A corto plazo, la corteza prefrontal, almacenando, manipulando pequeñas cantidades de información en breves periodos de tiempo. La información llega al hipocampo para que vaya consolidándose, almacenándose, y es durante el sueño cuando se van sedimentando los recuerdos en las diferentes partes de la corteza cerebral. ¡Qué interesante! Ahí no sirve solo la repetición, ahí el enfoque tiene que ser asociativo, relacional, reflexión crítica. Genial. Y hemos mencionado el sueño, y el sueño es mucho más importante de lo que se creía. En tareas de laboratorio que no se permite a los participantes dormir las horas adecuadas, el desempeño baja un montón. Se da una especie de regeneración neuronal que permite consolidar lo estudiado durante la vigilia. Es una necesidad cerebral. Pero ¿qué pasa? Que ni los adultos ni los estudiantes duermen las horas adecuadas, muchas veces por la presión laboral de los adultos. Y en el caso de la adolescencia es brutal. Porque se ha visto que hay un retraso en el ritmo circadiano del adolescente. Se convierten en búhos. Los búhos somos personas que necesitamos dormir más horas. O en el caso de los adolescentes es así, pero quizás no más horas, sino acostarnos más tarde y que nos cuesta más madrugar. A diferencia de las alondras, que son personas pues que madrugan con mayor facilidad, se acuestan antes. Ellos, los adolescentes, tienen necesidad de dormir más y de acostarse más tarde, pero muchas veces las clases comienzan a las 8. Hay un montón de estudios que demuestran que no es lo más adecuado. En este, por ejemplo, se retrasa 1 hora el inicio de la jornada escolar y empiezan a mejorar en promedio los resultados académicos. También bajan las faltas de asistencia. El segundo año siguen entrando a las 10, siguen mejorando. Y pasan el tercer año a las 8:50 y empiezan a empeorar. Que cada uno saque sus conclusiones. Tareas de alta demanda cognitiva a primera hora para el adolescente no es lo más adecuado. Y entonces la pregunta que nos planteamos es, genial. Vale, el impacto emocional se graba más fácilmente. Pero, para aprender, ¿única y exclusivamente hace falta impacto emocional? Esa es la pregunta que nos planteamos. ¿Qué creéis? No. Y ojo, no nos pasemos, porque hemos visto profes que con todo su entusiasmo, sus ganas de sorprender a los estudiantes, los tienen estresados. Tantas sorpresas están hechos polvo. Las rutinas, los buenos hábitos están bien, también. Genera la novedad en determinados momentos, el inicio, bien, pero oye, no nos pasemos tampoco porque los chavales están hechos polvo. Hábitos. Bien. Os menciono las 6 técnicas de estudio de aprendizaje que se han visto desde la ciencia cognitiva que son más eficientes, porque los estudiantes, sobre todo de más edad, lo que hacen es lo que solíamos hacer nosotros, releer y reestudiar. Y no parece que sea la estrategia más adecuada. Si os parece bien, os las comento brevemente. ¿O queréis analizar durante un minutito cuáles creéis que son las estrategias más adecuadas para aprender? Estaría bien y podemos comparar. Un minuto, venga. Un minuto. ¿Cuáles creéis que son las técnicas de estudio y aprendizaje más adecuadas, según vuestra experiencia? Venga. Y comparamos. Un minuto. Venga, que tenemos tiempo. Y si hay alguna compañera como ella que está sola, os podéis acercar. Más unidos, conectores y tal. Pero la estaban los 4. Eran más caóticos. Era por primera vez, una idea las categorías, sí, eso es lo que está relacionado. Sí, esto es un
técnicas de estudio y aprendizaje más eficientes, con vuestra experiencia, ¿cuál creéis o cuáles? Leer de forma comprensiva en todo momento. Leer de forma comprensiva en todo momento. ¿Tenga dificultades de lectura comprensiva? El que tenga dificultades, ¿te comenta la compañera? Textos más sencillos y con palabras más apropiadas a su nivel social, cultural, etcétera. Muy bien. Ayudarle a leer, él puede leer un trozo, tú puedes leer otro trozo, combinar a ver eso que has leído, cómo lo leí yo, cómo lo unes, qué pasó. ¿Qué más? Subrayados. Mapas mentales. Esquemas. Esto, qué fácil se dice, ¿eh? Colores, venga, toma colores y haz lo que quieras con los colores. Organizar bien los esquemas con colores. ¿Cómo? ¿Vivenciar el qué? El aprendizaje. Experimentarlo y ponerlo en práctica. ¿Qué más? Explicárselo a otro. Más. Reglas mnemotécnicas. Más. ¿Cómo? ¿Eh? Practicar el qué. Lo que quieras aprender, practicarlo de vez en cuando. Para aprender hay que practicar, eso yo creo que está clarísimo, ¿eh? Lo que pasa es que una cosa es practicar y otra cosa es repetir una y otra vez sin ton ni son. En el caso de aprendizajes implícitos, sí, pero en el caso de explícitos hemos visto que no. Pero hay que practicar para aprender, hay que esforzarse, no hay vuelta de hoja. Más. Verbalizar lo aprendido. Más. Reciclar los contenidos. Vale, no sé quién me decía hace poco, ostras, lo de Plutón, que no es un planeta. Digo, pues más un poquillo, ¿eh? Cantar los contenidos. ¿Qué más? Dibujar. Bien, muchas ideas interesantes. Os resumo, porque yo creo que os interesa, las 6 básicas que se han visto. Algunas muy simplonas, ¿eh? Bien. Para preparar una prueba, los estudiantes lo que suelen hacer es, por ejemplo, estudiar 2 horas el día antes, agrupar las sesiones de estudio. Pues se ha visto que es mejor una sesión de estudio 1 hora un día y otra hora otro, es decir, espaciar el aprendizaje. Si tienen que pasar una prueba a los 7 días, estos son tareas de laboratorio. Los peores resultados se obtienen cuando se agrupan las 2 sesiones de estudio, los mejores cuando se separan las sesiones 1 o 2 días. Si la prueba que tienen que pasar es a los 35 días, los peores resultados cuando agrupan las 2 sesiones, los mejores cuando las separan 15 días más o menos. La pregunta es, ¿y cuánto tiempo tienen que separar las sesiones de estudio? No hay tiempo. Es decir, tiene que pasar un tiempo para que, por supuesto, que no se olvide la información, pero que la siguiente sesión permite consolidar, reforzar esas primeras redes neurales que se han ido generando. No sé si me explico. A nivel curricular lo que sugiere es un currículum en espiral, pero eso no significa ir repitiendo una y otra vez lo mismo, sino afrontar los contenidos desde diferentes perspectivas. Ahí entra nuestra creatividad. Práctica espacial, así de fácil. La segunda, muchas veces en los libros, en las tareas que damos, agrupamos los ejercicios, por ejemplo. Venga, estamos con el teorema de Pitágoras, 10 ejercicios del teorema de Pitágoras. O estamos con el producto de fracciones, 15 productos de fracciones. Parece que no es la estrategia más adecuada, que es mejor intercalar los procedimientos de resolución. Me explico. En lugar de 10 ejercicios sobre el teorema de Pitágoras, que todos tienen el mismo procedimiento de resolución, y el chaval lo que hace es automatizar ese procedimiento de resolución y cambiar los números, es mejor, venga, el primero sobre el teorema de Pitágoras, el segundo sobre cálculo de áreas de paralelogramos y el tercero sobre cálculo de áreas diferentes. El hecho de tener que adaptarse a los diferentes procedimientos de resolución, eso requiere un esfuerzo cognitivo y parece que es bueno para el aprendizaje. Esto se llama práctica intercalada, es decir, intercalar los procedimientos de resolución. Tercera, relacionada con cómo funciona la memoria. Es lo que se llama la práctica del recuerdo. Me explico. Cuando intentamos recordar la información que hemos analizado, que hemos estudiado, este esfuerzo por recordar influye positivamente en el aprendizaje. No estoy hablando de los exámenes como herramientas de calificación. Estoy hablando de que, por ejemplo, el profe identifica las cosas importantes que se han trabajado en esa sesión, en esa clase, y al final crea un cuestionario.
Esas 5 preguntas que plantean los estudiantes y este esfuerzo que tienen que hacer los estudiantes por recordar esa información que se ha trabajado, esto parece que incide positivamente en el aprendizaje. Y más incluso que otras estrategias que en determinados momentos pueden ser buenas, por ejemplo, la utilización de mapas conceptuales, etc. Interesante. El poder de las buenas preguntas. Y esto está relacionado con otra que se llama interrogación elaborativa, es decir, los porqués. Estamos trabajando lo que quieras, el sistema solar. ¿Por qué Júpiter tarda más en dar un giro alrededor del Sol que Marte? Y nos planteamos preguntas que nos permitan vincular lo novedoso con lo que ya sabemos. Porque tiene una velocidad de traslación menor, porque la masa es mayor, independientemente de que sea más certera o menos certera la reflexión. Este planteamiento, estos porqués, estas preguntas, relacionando esta información nueva que se está trabajando con lo que ya sabe, con los conocimientos previos, parece que incide positivamente en el aprendizaje. Y me da igual que sea a través de vídeos, a través de textos que lee y se plantean las preguntas correspondientes. Y eso está directamente vinculada con otra que es muy parecida, que es la autoexplicación. Es decir, o tanto en voz alta o a través del diálogo interno, el habla interna, el plantearse el qué está estudiando, el por qué pasa esto, las preguntas. Y esto nos lleva a algo que se ha visto que es básico en el aprendizaje, que se llama metacognición, que es la reflexión sobre lo que se está estudiando, sobre lo que se está aprendiendo. Pongo un ejemplo. Imagínate, una profesora o un profesor identifica que es importante trabajar los estereotipos en la publicidad con su alumnado y ha elegido esta imagen. Tela, la imagen que ha elegido. ¿No? Impactante. Pero la quiere trabajar ¿cómo? A través de esto que se llaman rutinas de pensamiento. Suena súper importantes para trabajar la metacognición. En concreto, quiero utilizar esta que se ve arriba a la izquierda, no se ve del todo. Ver, pensar, preguntarse. Al mirar esa imagen, 3 preguntas en orden creciente de profundidad. La primera, no se piensa, estímulos sensoriales, no se razona nada. ¿Qué ves? La segunda, ¿qué crees que está pasando? Y la tercera, ¿qué te preguntas? El que te preguntas es llevar ya los estereotipos pasar de los estereotipos en la publicidad a otra situación concreta, como puede ser, por ejemplo, los estereotipos en las matemáticas. Hace poco se apareció una investigación donde se demostraba que esto de que las niñas tienen que ser peores en matemáticas que los niños no tiene ningún fundamento y que parte de las creencias erróneas de los adultos que condicionan a través del lenguaje estas ideas. Interesante. Una forma de organizar el pensamiento. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado rutinas de pensamiento en vuestra práctica? Muy potentes. ¿Queréis contar alguna anécdota? Algo que os va bien, os funciona. ¿Con alumnado de qué etapa? ¿Primaria? Primer ciclo. Bueno, a ver, he puesto algunos ejemplos. Se pueden utilizar, hay muchas en cualquier momento de la unidad didáctica. Pero es súper interesante esto, que lo vayan trabajando. El poder de las buenas preguntas se puede utilizar también con recursos digitales. Os pongo un ejemplo. No se ve bien, si se viera bien la diapositiva, aparecería aquí mi imagen, que está aquí. Esto es una grabación de un Power con el programa Camtasia Studio. Tenéis una versión de prueba de 1 mes, lo podéis probar, es muy guapo. ¿Qué te permite este programa? Tú les estás explicando el vídeo, pero aparece, puedes colocar un recuadro donde aparece tu imagen, donde ven cómo estás gesticulando, etcétera, etcétera. Esto tiene un plus. ¿Qué se puede hacer con este tipo de vídeos? Te los llevas a una plataforma tipo Edpuzzle o Playposit. ¿Y qué te permite esta plataforma? Estas plataformas, creas la clase, 25 o 30 estudiantes, llevas el vídeo y te permite integrar preguntas en los vídeos. Los vídeos tienen que ser cortos porque si no, no... Máximo 10 minutos, según la etapa también, ¿eh? Entonces, estas plataformas te permiten lo mismo que hacen los cursos online, los MOOCs americanos. En el minuto 2 aparece una pregunta. Tú creas la pregunta que quieras, tipo test de razonamiento, y para seguir el vídeo te tienen que responder. En el minuto 5 otra pregunta, en el minuto 7 otra pregunta. Y tú puedes suministrar el feedback adecuado. Interesante, ¿eh?
Otra técnica de estudio y aprendizaje muy potente. Esta. ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No estoy de acuerdo. La compañera dice un dibujo. No estoy de acuerdo. ¿Cómo? Bueno, sí, por supuesto, es el dibujo de las partes más significativas de una neurona, eso sí. Pero ella dice que es ella decía que es un dibujo, pero yo veo más cosas que un dibujo. Un esquema. Visual thinking. Bueno, yo creo que hay más aquí, ¿eh? Porque si nos fijamos en la parte de abajo de la izquierda... Explicación con dibujo. Explicación con dibujo. Bueno. Bien, aquí tiene mucha cosa esto. Porque se ha visto que cuando en los dibujos se colocan las partes más significativas y no aparte, eso es beneficioso. Ojo, porque antes comentabais lo del subrayado. Y se ha visto que cuando, por ejemplo, estamos leyendo un libro y subrayamos, se crean ilusiones de competencia. Es decir, creemos que esa información va a quedar almacenada en la memoria a largo plazo y no es así. Es diferente en el margen del libro, después de haber leído, hacer un pequeño resumen. Eso requiere esfuerzo cognitivo y parece que es más beneficioso. Ojo, porque este chaval ha puesto cosas interesantes. El cuarto, el del potencial de acción, que la información se transmite en un único sentido, el todo nada, el 1-0, eso demuestra que aquí hay cosa. Vale, aquí hay dos cosas. Aquí está el esquema o el dibujo, llámale como quieras, de la neurona, con las partes más significativas, pero luego también está el esfuerzo cognitivo de este pequeño resumen, con información relevante. Y eso se ha visto que es beneficioso. Esta técnica se llama codificación dual. Es decir, cuando se combina el texto con los elementos visuales se crean sinergias guapas, importantes. Se optimiza el aprendizaje. Y aquí vuelve a aparecer el cerebro multisensorial. Así aprendemos mejor. Muy interesante. Hace poco di una charla específica sobre memoria y técnicas de estudio y aprendizaje más potentes. Y al final de la charla les hice este resumen. Si queréis lo comentamos. Fijaros. La primera, ponte a prueba. Ponte a prueba, plantéate preguntas sobre lo que estás estudiando, intentando recordar lo más significativo. La segunda, espacio el aprendizaje. La primera, práctica del recuerdo. La segunda, práctica espaciada. La tercera, mezcla la práctica de los procedimientos de resolución. Me da igual que sean problemas, temas, lo que sea. La cuarta, hazte preguntas antes de estudiar. El poder de las buenas preguntas, súper importante. La sexta, es lo que acabamos de comentar, codificación dual, combina las imágenes con las palabras. La séptima, evita distracciones, no hay vuelta de hoja. Mira, a nivel motor tú puedes hacer muchas cosas a la vez. Yo puedo caminar, mascar chicle, tocarle el hombro a mi pareja, bla, bla, bla. Pero a nivel cognitivo, no. Si tienes que resolver un problema que requiere demanda cognitiva, que requiere estar centrado, no puede estar sonando la música, respondiendo al Facebook, no. Muy importante. Octava, haz parones. Bueno, esto está relacionado con lo que comentábamos de la atención, que es un recurso limitado, pues a veces a algunos les va bien lo de la técnica, ¿cómo se llama? Pomodoro. 15 minutos o 20 a tope, señal, parón, descanso, otros 20 a tope, parón. Novena, lee en voz alta. Se ha visto que es interesante. Esto está relacionado con lo que comentábamos antes de la autoexplicación. Y la décima, lo comentábamos al principio, enseña a otros. Lo que se comentaba siempre de si eres capaz de explicárselo a la abuela o al niño, pues genial. Tutoría entre iguales, cerebro social. Y todo esto está vinculado al desarrollo, porque eso es lo que queremos, como pasaba también con la experiencia de Eric Masur, de fomentar un pensamiento más abierto, crítico, creativo, ¿no? Y la pregunta es, ¿y qué dice la neurociencia respecto a la creatividad? Cosas interesantes. Compartimos algunas de ellas. Por ejemplo, poco antes de que aparezca esa idea feliz, en lo que se llama el insight, este eureka, hay un patrón de activación cerebral de ondas lentas de relajación. Y esto te sonará. Es decir, que cuando estás bloqueado intentando resolver un problema,
A lo mejor la mejor estrategia no es seguir perseverando en el mismo, sino aparcarlo y hacer otras cosas. Darte una duchita, dormir una siesta, hacer ejercicio, otras tareas, que toda una serie de mecanismos cerebrales inconscientes que siguen trabajando en el problema. Y cuando salgas de la ducha, te levantes de la siesta o vengas de no sé dónde, a lo mejor tienes más información para afrontar el problema. ¿Verdad que te suena? Y la segunda es, de las muchas, que la creatividad no es innata. Que se puede aprender, se puede mejorar. Que todos podemos aprender a ser más creativos. La pregunta que nos planteamos es, ¿y en el aula qué podemos hacer para fomentar la creatividad? 1 minuto de discusión. Venga. ¿Qué podemos hacer para fomentar la creatividad en el aula? 1 minuto. ¡Tiempo! 1 minuto. ¿Qué podemos hacer? Venga, ideas. Y compartimos lo que no hay. En educación no hay soluciones únicas. Y estos son pistas, Venga, ideas. Retos, por ejemplo, algo concreto. Fantástico. Retos en educación física. Fantástico. ¿Qué más? Reformulación. ¿Cómo? Reformulación. ¿Reformulación de qué? Porque, por ejemplo, de un texto, reformulamos sus propias palabras o... Muy bien, de un texto, por ejemplo. ¿Qué más? Dar flexibilidad a los espacios y a los horarios. Dar flexibilidad a los espacios y los horarios. Más cosas. Yo creo que los niños están acostumbrados a cuando les preguntamos algo, entendemos la respuesta que creen que nosotros los profesores... Interesante. Los niños están acostumbrados, dice la compañera, por si no oyen, a que intentan elucubrar lo que estamos pensando, ¿no? Es decir, Sería crear un espacio de yo aquí no tengo ni idea, vamos a construir entre todos, vamos a construir entre todos. que vamos a tener como un momento de ideas locas, cuanto más mejor. Fantástico. ¿Alguien más quiere compartir? No hay soluciones únicas que valgan para todos los contextos. Mitchell Resnick, ¿os suena? El creador de Scratch, la plataforma para enseñar a programar a los más pequeños, una plataforma cooperativa guapa. Le han traducido el último libro, Pensadores Creativos. Fijaros en el subtítulo. Cultivar la creatividad como en infantil con pasión, proyectos, compañeros y juegos. ¡Ole! Hace poco, uno de estos profes motivados, que fue alumno mío, José Luis Redondo, en el SAFA de Úbeda, me comentaba lo que hace en su clase de secundaria. Fijaros, ha cooperado 1 año con maestras de infantil intentando adaptar lo de los rincones de aprendizaje a su clase de secundaria, donde trabaja muy bien la diversidad en ese centro. 2 chavales con síndrome de Down, 2 Asperger, no sé cuántos TDAH. ¿Y qué es lo que hace? En el aula crea unas 6 estaciones, van transitándolas, pues grupos de 4 estudiantes, y en cada una de las estaciones tienen que resolver una serie de retos, problemas vinculados a los contenidos curriculares que van trabajando. Y no solo eso, sino que explica, la maestra PT entra en clase, no se lo lleva fuera, entra en clase. Y él dice, al principio los chavales no querían quedarse en clase, pero se acaban acostumbrando, trabajando bien lo que hay que trabajar, que es a través de dinámicas de educación emocional, que ellos lo hacen también muy bien. Interesante, entra la maestra PT en secundaria. Los buenos proyectos funcionan. Antes hablábamos del realismo, los problemas reales básicos, pero los buenos proyectos funcionan.
Y fijaros que estudiantes etiquetados como poco creativos, lo bien que se desenvuelven en este tipo de proyectos. En este caso, estaba vinculado a la optimización, el cálculo de máximos, mínimos, simplificando un poco, contexto de matemáticas. Podríamos haber empezado explicándoles cómo se calcula un máximo o un mínimo con el lenguaje típico de las derivadas. Pero no, empezamos la unidad con una pregunta abierta. ¿Por qué esta tableta de chocolate tiene esta forma de prisma triangular? Es una pregunta abierta. Entonces se les guía a los estudiantes a través de distintas preguntas. Comparan con otras superficies, otros volúmenes, si iban al supermercado, hacían un estudio de ingresos, costes, bla, 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 bla. Iban trabajando cuestiones vinculadas a los máximos y mínimos y era espectacular. Estudiantes que creían que eran poco creativos, lo bien que se desenvolvían en este tipo de retos, aunque también vimos que si no se les guiaba, iban perdidos. Una forma. Y otra que vimos, lo he hecho muchas veces, pero yo creo que lo podemos hacer también. Esto lo hicimos una vez, en una escuela. ¿Tienes un folio? ¿Folio? Dibuja estas líneas. Dibuja estas líneas. Más o menos. Una hoja, esto en realidad era una hoja orientada horizontal, dibuja estas líneas. Venga. ¿Más o menos? ¿Las tienes? Bien, la situación fue la siguiente. Esto era un dibujo, eliminamos el dibujo y nos quedaron solo estas líneas. ¿Vale? Lo que tienes que hacer en 1 minuto y medio, máximo 2, es completar el dibujo. Venga, dale. Completa el dibujo. Concentración. Tiene que ser algo concreto, pero no hemos quedado con lo de las preguntas abiertas. Haz lo que quieras. Interprétalo como quieras. El tema era, completa el dibujo. Pero os tengo que decir una cosa. Seguir dibujando, escuchad. Formáis parte de una investigación. Cuando acabéis los dibujos, los vamos a recoger y los vamos a llevar a una clase de infantil con niñas y niños de 5 años. Y les vamos a preguntar qué edad tienen las personas que han hecho estos dibujos. Entonces, la pregunta que nos planteamos es, ¿nos dirán más de 5 o menos de 5? ¿Menos de 5? Esto es un drama educativo. Estamos llenos de dramas en Torrelavega, ¿eh? Esto nos tiene que hacer reflexionar. No hay excusas, no es que si la boa abierta, ¿cómo la boa, El Principito. Sí, sí, sí. ¿Alguien ha entendido algo? Sí, sí. Bien. Vale, no he mirado, pero intuyo que van a aparecer muchos animalitos. Sí. ¿Y sabéis por qué? Porque no estaba especificado en las instrucciones, pero muchos de vosotros, y lo que haríamos a lo mejor muchos adultos, es rellenar el contorno. Y si rellenas el contorno, el cerebro está programado para identificar desde el nacimiento, pues eso, rostros. Pero claro, esto era un dibujo y no tiene por qué solo tener un contorno. Venga, va, plantéanos lo que has dibujado. Dínoslo, enséñalo y di lo que has dibujado. Venga. Un arco iris. Ahí hay de todo. Venga, ¿qué más? Venga, no pasa nada, si es un animalito, dilo. ¿Un qué? Un conejito, venga. Venga, podéis decir los animalitos. Un gato. Un sombrero, bueno, un sombrero que parece que el sombrero lo lleve un gato también, ¿eh? ¿Qué más? Unas gafas. Un abridor de cerveza rellenando el contorno. Yo creo que le ha echado mano ahora a rellenar el contorno y luego ha pensado, ¿y qué puede ser esto? Más cosas.
¿El Principito era ese? Conejos. Esto está lleno de conejos, ¿eh? ¿Pero por qué salen tantos animales? Un bisonte. Un tigre. ¿Y por aquí qué? ¿Una chica? ¿Lo puedes enseñar? Fijaros qué chica ha dibujado el compañero Vicente. ¿Qué más? Interesante. Nadie ha dibujado lo que era la nebulosa de Orión. No, claro, esto lo podemos hacer con chavales y les preguntamos. Ojo, porque esto nos da información relevante, pero también esta pregunta la podría haber hecho con vosotros. ¿Cuál es el bueno? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál es el bueno? Ya estamos intentando contentar a todo el mundo, porque es con todos. Pero justifica la respuesta. Porque era una pregunta abierta. ¿Está todo el mundo de acuerdo con lo que dice la compañera? Todos valen. Fijaros, para eso sirve el arte. Todos valen, todos tienen su percepción. El arte fomenta un pensamiento abierto, crítico, creativo. El arte también fomenta la creatividad y es súper importante. Y me da igual la actividad o la variedad artística que sea. Todas son buenas, pero cuando se integran las artes de los contenidos curriculares es lo máximo. Se puede aprender poesía de Lope de Vega a ritmo de rap. Se puede... Pues yo recuerdo, por ejemplo, una profesora de inglés que le pedía a sus estudiantes que recrearan la obra Romeo y Julieta en inglés y que se inventaran el final. O un profe de matemáticas que les pedía a sus estudiantes que escribieran unas estrofas donde relataban los pasos que tenían que seguir para aplicar un teorema matemático. Todas las variedades son maravillosas, pero esta es lo más. Y aquí desvelamos el secreto. ¿Os acordáis aquella dinámica del juego de las 4 instrucciones? ¿Qué estaba haciendo aquel maestro o aquella maestra en ese programa Tools of the Mind? Trabajar lo más importante en la educación. Y tiene nombre y apellido. Y se trabaja muy bien en el teatro. Es lo que llamamos las funciones ejecutivas del cerebro, que son las que nos permiten tomar decisiones adecuadas, planificar, controlarnos. En neurociencia se habla de 3 básicas. La primera, memoria de trabajo. La segunda, control inhibitorio. Y la tercera, flexibilidad cognitiva. Os explico. En el juego pusimos 4 instrucciones. La memoria de trabajo es limitada, no podemos almacenar mucha información a la vez. Pusimos 4 y te costaba recordar la información. Ponemos 5 y se satura totalmente. Los chavales hiperactivos son deficitarios de la memoria de trabajo, por eso hay que darles todo pautado, En la obra de teatro hay que recordar el papel. Memoria de trabajo en acción. La segunda, control inhibitorio, más o menos autocontrol. En el juego cambiamos las instrucciones y el gesto que más hacíais era... os costaba inhibir los impulsos. En la obra de teatro, el chaval no entra cuando él quiera. Entra cuando le toca. Esto requiere autocontrol. Y la tercera, flexibilidad cognitiva, que es la que nos permite adaptarnos a situaciones, tareas novedosas. En el juego os tenéis que adaptar a las 4 nuevas instrucciones y os costaba un montón. Con práctica todo se mejora. En la obra de teatro, el compañero se equivoca, modifica el guión y hay que adaptarse a la nueva situación. Eso requiere flexibilidad cognitiva. Y en el caso del teatro, además, en un contexto social, lo más. ¿Qué nos dice la investigación sobre las funciones ejecutivas? Que son básicas para todo. Para el bienestar personal, para el éxito académico, para el éxito en la vida. Si no nos controlamos bien, lo pasamos mal en un atasco de tráfico, como decíamos antes. Nos va a costar centrarnos en la resolución de cualquier tarea académica, por ejemplo, la resolución de un problema matemático. Nos va a costar afrontar una problemática laboral, personal, lo que quieras. Afortunadamente parece que pueden entrenarse, pueden trabajarse, pueden mejorarse. Y la pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo? Ahora tendríamos que decirlo, desvelaremos el año que viene. No hay soluciones únicas, pero tenemos indicios.
Cuando tú estás contenta, tomas buenas decisiones normalmente en tu vida, pero ¿cuándo no tomas buenas decisiones en tu vida? Cuando estás, dilo, ¿cuando estás qué? Cabreada, ¿qué más? Estresada, triste, ¿qué más? Cansada. Cuando no duermes las horas adecuadas. Chavales que no duermen las horas adecuadas muestran una irritabilidad muy parecida a la que muestran los hiperactivos. Interesante. Más. Cuando tienes miedo, se ha visto que la soledad, la mala salud, el estrés, la fatiga, todo esto perjudica a las funciones ejecutivas y a la sede logística de las mismas, que es la corteza prefrontal. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas cuestiones. ¿Y qué sugiere todo esto? ¿Qué sugiere la investigación? Que, vale, si hay entrenamiento cognitivo, lo que comentaba del software lúdico, porque la atención ejecutiva es control inhibitorio más flexibilidad cognitiva. ¿Se puede entrenar de esta forma? Sí, pero parece que las mejores estrategias son aquellas que van más allá de lo cognitivo, que es realmente cómo trabaja el cerebro de forma integral, holística, global. Y requieren atender las necesidades también físicas, sociales y emocionales de todos los estudiantes. Por eso, nada mejor que las niñas y niños cooperen, compartan, se muevan, canten, bailen, dibujen. El poder de el juego. El niño en el juego de bloques estaba trabajando muy bien las funciones ejecutivas. El arte, me da igual que sea en la orquesta, en la obra de teatro o dibujando tu dibujo. Los buenos programas de educación emocional, como por ejemplo esas estrategias del programa Tools of the Mind. O el deporte. En los deportes de equipo se están tomando decisiones en situaciones de incertidumbre. Y a los chavales hiperactivos, y no solo a ellos, a todos, les va genial, sobre todo, hay movimiento, más reto cognitivo, como en el caso de, por ejemplo, las artes marciales. Les va muy bien el taekwondo. No estamos diciendo que no sea importante el aprendizaje inicial, de la lectura, de las matemáticas, son importantes, pero tendrían que compartir protagonismo con otros aprendizajes que son básicos en los tiempos actuales de la inteligencia artificial y que permiten trabajar competencias básicas en la actualidad. Y en la práctica, ¿qué para trabajar las funciones ejecutivas? Pues todo esto, tareas cotidianas, todas. Relajación, lectura, deporte, juegos, lo que quieras, arte. Sin olvidar nuestro ejemplo como adultos. Si no nos ven que somos capaces de centrarnos en las tareas, atención ejecutiva, memoria de trabajo, ser respetuosos ante opiniones discrepantes, controlarnos ante situaciones estresantes, adaptarnos a situaciones novedosas, no hay nada que hacer. Es decir, que nuestro ejemplo es súper importante. ¿Y qué importante es el arte? ¿Por qué se va a aprender mejor poesía de Lope de Vega, ritmo de rap? ¿Por qué esa profe de inglés le pide a sus estudiantes que requieren la obra Romeo y Julieta en inglés? ¿Por qué se va a aprender mejor de esta forma? ¿Por qué? Es más divertido. ¿Qué más? ¿Eh? Que cada uno de una manera, ¿no? Aportan cada uno de una manera. Que todos no aprenderán con la música, unos aprenderán mejor con la música, otros mejor con el teatro, otros mejor con la... Fantástico. ¿Qué más? Por la emoción. Por la emoción. ¿Qué más? La sorpresa. ¿Qué más? ¿Qué más? Se pueden mover. Yo creo que todo lo que habéis comentado tiene un impacto positivo. A nivel cerebral lo que se ha visto es que cuando haces participar más redes neurales diferentes, más regiones distintas, el aprendizaje es más global, más eficiente, mejor aprendizaje. Todas las variedades artísticas son fantásticas, pero la música es... Y os pongo el penúltimo reto de la tarde, donde aparece la música. Yo soy el lóbulo frontal, el director de orquesta cerebral. Y os vais a convertir en neuronas. Hemisferio, neuronas del hemisferio 1, neuronas del hemisferio 2. ¿Está claro? Como sé que sois unas motivadas y unos motivados, os presento este reto porque podéis con todo. Va a aparecer la música de una canción. He intentado que no sea muy conocida, porque si fuera conocida estaría automatizada la letra y sería sencillo. No, para las funciones ejecutivas tiene que haber reto. ¿Vale? Vais a ver una letra. Cuando diga 1, las neuronas del grupo 1 cantaréis, aparecerá la letra, adaptándoos también al cantante. Hay un desfase de milisegundos.
lo dejamos en manos de tu cerebro. Adopta, luego lo comentamos. Cuando diga 2, aunque os mire a vosotros, las neuronas del hemisferio 2, cantaréis. En grupo todo es más fácil. Ahora lo veréis. Si te dijera tú, ya veréis cómo es más fácil. 1, 2. Cuando diga todos, todos. Ojo que si digo 2 y os miro, autocontrol, ¿eh? Y os tenéis que adaptar al cantante. ¿Vale? Uf, ¿quién dice uf? Mentalidad de crecimiento. Primero suena para que tu cerebro vais a empezar las neuronas del grupo del hemisferio 1, ¿eh? ¡Ya! ¡Alto! ¡Más! ¡2! ¡Más! ¡Más! ¡2! ¡1! Muy bien, más. ¡Uno! Muy bien, 2. ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! Vamos, atención. Dos. Uno. Dos. Todos. Muy bien, un aplauso. Nos desviaríamos por una tarde para analizar, pero me ha llamado la atención que una de las estrategias que utilizabais más para adaptaros al cantante era la de alargar las consonantes. Es interesante porque hoy en la comida comentábamos que a los bebés en el primer semestre, para diferenciar los sonidos de las distintas lenguas, les va muy bien hablar alargando las consonantes. Mi bebé hermoso. Y es lo mismo que utilizabais para adaptaros al cantante. Genial. Fantástico. Y os he elegido yo la música. ¿Y cómo os sentís? ¿Ahora? ¿Os sentís mal? No.
Si te hubiera dicho tú, participa, pero en grupo todo es más fácil. Eso mismo les pasa a los estudiantes. ¿Quién es el cantante? Es un grupo de rock independiente que se llama Lori Meyer. Es granadino. Se me ha debido caer algo por alguna parte. Bien, con una compañera que además estuvo hace 2 años también aquí, Ana Forés, escribimos un capítulo de un libro donde identificamos, bueno, después de analizar un montón de estudios, factores críticos en la acción educativa, por ejemplo, en la planificación de la unidad didáctica. Fijaros que todo parte de la cooperación del profesorado en la planificación. Identificación de los conocimientos previos, súper importante. Clarificar los objetivos de aprendizaje y los criterios de éxito para alcanzarlos. Esa fase intermedia, que es lo que hemos trabajado en el curso hoy, para optimizar la atención, desarrollar el pensamiento crítico, creativo, cooperar, qué importante es la evaluación formativa, el feedback adecuado, ser conscientes de los diferentes tipos de memoria, fomentar la metacognición y al final del todo, el análisis del impacto sobre el aprendizaje. No se ve en la... está aquí, en la última. El impacto. Si algo no funciona, la investigación sugiere que seamos flexibles y que lo cambiemos. Siempre se ha hecho así, pues. Por eso se requiere también aquí de cooperación los puntos de vista diferentes. Es muy enriquecedor que entre en clase otro compañero y te ofrezca el feedback correspondiente. Es muy, muy potente. Claro, la pregunta que nos planteamos es, sí, esto es importante, pero ¿esto es lo más importante en la educación? ¿Qué creéis? ¿Es lo más importante en la educación? Hace unos meses, Álvaro Pascual Leone, con 2 compañeros, ha escrito un libro muy sencillo donde identifican los 7 pilares de la salud cerebral. Yo escribí un artículo donde me lo llevaba al terreno educativo y hablaba de los 7 pilares de la salud educativa. Fijaros. El primero, salud integral. El cerebro es importante, pero también que funcione bien el corazón, los pulmones, el hígado. Funciones ejecutivas, enfoque global. El segundo, también muy importante, la nutrición. Somos lo que comemos. Ojo, porque muchos estudiantes llegan a la escuela sin haber desayunado. El cerebro es un órgano que representa el 2% del peso corporal, pero a nivel de necesidades energéticas puede representar 20, 25 y en la infancia temprana mucho más. Tercero, el sueño, una necesidad cerebral. No duerme las horas adecuadas. El cuarto, ejercicio físico. Bueno para el corazón, bueno para el cerebro. Hemos hablado ya de la importancia del movimiento. Quinto, entrenamiento cognitivo. El cerebro necesita retos. Las personas que hablan varias lenguas, que se someten a diferentes tipos de retos en su vida a nivel mental, generan lo que se llama la reserva cognitiva. Es decir, las personas con mayor reserva cognitiva retrasan la aparición de enfermedades neurodegenerativas en promedio unos 4 años ha visto. Sexta, socialización, súper importante, cerebro social, en la educación y en la vida. Y la séptima, plan vital, los buenos proyectos educativos, los proyectos de aprendizaje-servicio. Y el plan vital en la vida nos lo explicaron muy bien ellas. Estas monjas que participaron en el famoso estudio longitudinal de Snowdon, donde, claro, era muy potente este estudio porque estaban las monjas viviendo en las mismas condiciones, siguiendo los mismos hábitos, comiendo lo mismo, durmiendo lo mismo, etc. Y que vieron que las monjas que vivían en promedio más años, más longevas, todas eran muy longevas, pero algunas más, cuando analizaron, cuando hicieron el voto, manifestaron más emociones positivas. Es decir, que las que mostraban una actitud más positiva ante la vida vivían en promedio más años. Y no solo eso, sino que cuando analizaron sus cerebros observaron que estas monjas tenían esas placas amiloideas típicas de enfermedades como el Alzheimer, pero no manifestaban la enfermedad a nivel conductual, si quieres. ¿Qué es lo importante en la educación? Me encanta esta frase del amigo Fernández Bravo. La única metodología fiable dentro de cualquier paradigma educativo es la... Último vídeo y concluimos. It is
It's been an hour already. I'm out of here, people. Yeah. Hi. Sorry, I kept you waiting. Good. Okay, well. Can you strip naked and put on your hospital gown as quick as you can? Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Here they go. Alan. Roger. Money. So, Sarah. JJ. Michael. Anything in the face? He's coming down. Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for the diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own name. Sarah. Alan. Jack. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Because of that, they put their lives in our hands. I could try to explain what that means until I'm blue in the face. But you know something, it wouldn't mean a thing. And it sure as hell never did to me. So, for the next 72 hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds, eat hospital food, be given all the appropriate tests. Tests you will one day prescribe. You are no longer doctors, you are hospital patients. So good luck. See you in my rounds. ¿Qué es lo importante en la educación? Las personas. Y las personas, también, vosotras y vosotros, especialmente, que sois las motivadas y los motivados, son los que tenéis que transformar y mejorar la vida de vuestros estudiantes, con mucho cerebro y más corazón. Y por nuestra parte, muchas gracias a todos por acompañarnos. 3 horas. Después de una jornada entera, 3 horas aquí. Luego dicen que no nos... Gracias al CEP de Torrelavega, Santillana, y gracias especialmente a todas vosotras y vosotros, que sois los protagonistas. Y sois los que tenéis que ser los neuroeducadores del ya.